El gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, se propuso detener a como dé lugar una manifestación de campesinos de la sierra, los más pobres del estado, y lo hizo con una crueldad inaudita. Los cuerpos de 17 hombres y mujeres rodaron inmediatamente después por el suelo. Los pobladores pedían que se presentara con vida a un compañero desaparecido y además le pedían al gobierno del PRI que cumpliera con los apoyos que había prometido en campaña. La masacre de Aguas Blancas, en el municipio de Coyuca de Benítez, ocurrió la mañana del 28 de junio de 1995, hace exactamente 30 años. El país se estremeció con la escalofriante noticia, a pesar de que cruzaba por días amargos. Una devastadora crisis económica se había iniciado 7 meses antes por la irresponsabilidad de Ernesto Zedillo, compadre y protector de Figueroa Alcocer, el gobernador homicida. La de Aguas Blancas fue la primera matanza del gobierno de Zedillo. A ella le siguieron otras igual de cruentas e igualmente impunes. La de Acteal, Chiapas, por ejemplo, en 1997, que dejó 45 muertos. La de El Charco, en el mismo Guerrero, en 1998, con 11 fallecidos. Y ese mismo año, la de El Bosque, con un saldo de 9 asesinatos, y también en Chiapas, en un contexto de guerra de baja intensidad contra los movimientos sociales de todo el país, que se volvió más intensa aún con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. A la masacre del 28 de junio en Aguas Blancas le siguió la impunidad. El gobernador, hijo del cacique Rubén Figueroa Figueroa, había ordenado detener a como dé lugar a los miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, fundada en el poblado de Tepetixtla. Detenerlos era un eufemismo. Ordenó asesinarlos. Y después de la matanza, algunos funcionarios menores fueron sancionados. La impunidad fue la marca de la familia. Antes de Figueroa hijo, otro Figueroa había gobernado Guerrero con mano dura. El padre fue secuestrado en 1974 por la guerrilla de Lucio Cabañas, formada por campesinos pobres y cansados de tanto abandono. Ese mismo año del secuestro, para desquitarse, Figueroa mandó matar al líder social y luego, cuando tuvo la oportunidad, el mismo gobernador violó a la esposa del guerrillero en una prisión militar. La memoria de padre e hijo es una mancha oscura en la de por sí oscura noche de Guerrero. Un día antes de la matanza de Aguas Blancas de hace 30 años, el gobernador Figueroa Alcocer le pidió a la alcaldesa de Atoyac de Álvarez, María de la Luz Núñez, convencer a los campesinos para que no protestaran en la cabecera municipal de Coyuca de Benítez. Y le advirtió, hay que tratar de que no lleguen. Son gente muy violenta. Vamos a tratar de detener a la gente de Tepetixtla a como dé lugar. El 28 de junio, después del trágico multihomicidio, el propio Figueroa le dijo a la alcaldesa que el operativo había sido muy bien cuidado, pero que los campesinos traían armas y ellos habían empezado la balacera, y fue repelida por las fuerzas policíacas desplegadas en el retén que el gobernador ordenó instalar en el vado de Aguas Blancas, a 3 kilómetros de la cabecera municipal de Coyuca, donde se realizaría un mitin de la organización para exigir la aparición de un compañero, Gilberto Romero Vázquez. Desde el primer momento, los sobrevivientes y sus familias afirmaron que era falso que trajeran armas. Dijeron que se habían transportado desde Tepetixtla en 2 camiones y que, tras el ataque criminal de las fuerzas policíacas, sus heridos habían sido rematados con el tiro de gracia. El gobierno estatal lo negó todo, y como supuesta prueba de que las fuerzas del orden habían sido atacadas y solo respondieron en defensa propia, se presentó el fragmento de un video que señalaba a los campesinos y dejaba a salvo al gobernador Figueroa
y a sus más altos funcionarios. El secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma Barragán, renunció a su cargo tras la matanza y, aunque un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó responsabilidades del gobierno de Guerrero, Figueroa siguió impune, protegido por Zedillo. La CNDH determinó, en su recomendación del 14 de agosto de 1995, que se alteró la escena y que las víctimas no contaban con armas. Dijo que existía responsabilidad de diversas personas del gabinete estatal y recomendó que un fiscal especial se hiciera cargo de las investigaciones. Figueroa hijo no solo siguió impune, sino que acosaba y amedrentaba a otras organizaciones y a más líderes sociales con la asesoría del general Mario Arturo Acosta Chaparro, uno de los militares que condujeron la represión contra las guerrillas de Lucio Cabañas y de Genaro Vázquez Rojas. Los Figueroa y los militares se especializaron en perseguir y exterminar a luchadores sociales y movimientos que les parecían sospechosos. Acosta Chaparro era conocido como la pistola de Rubén Figueroa. Trabajó con el hijo y además con el padre. De hecho, antes de la matanza de Aguas Blancas, el general Acosta Chaparro mantuvo una permanente vigilancia y hostigamiento contra el sacerdote Máximo Gómez, cuya parroquia en Atoyac de Álvarez fue registrada en busca de armas para la guerrilla que jamás encontró. Esa fue una práctica en todos los cuerpos policíacos estatales y militares que hostigaban a los campesinos en Guerrero y en otras entidades. Pero las mentiras de Figueroa hijos se vinieron al suelo. El periodista Ricardo Rocha presentó, el 28 de febrero de 1996, en su programa Detrás de la Noticia de Televisa, el video completo de la matanza, y la lógica de impunidad cambió. En el video de aproximadamente 20 minutos, sin edición, se hizo evidente que el grupo de campesinos no iba armado y que los heridos fueron rematados. Fue tal la indignación que días después, el 4 de marzo, Zedillo solicitó a la Suprema Corte investigar las probables violaciones a las garantías individuales. El 11 de marzo posterior, el gobernador Figueroa Alcocer pidió licencia de su cargo. La investigación de la Corte, que condujeron los ministros Juventino Castro y Humberto Román Palacios, concluyó que el gobernador Figueroa Alcocer, el procurador de justicia y el secretario general de gobierno incurrieron en violaciones graves de las garantías individuales. El informe fue emitido el 23 de abril de 1996 y exhibió no solo la brutalidad de los cuerpos policíacos y la manipulación de las autoridades ministeriales, sino el autoritarismo de Figueroa hijo y sus maniobras para ocultar los hechos y engañar a los mexicanos para quedar en la impunidad. 2 meses después de este informe, que jamás alcanzó a Figueroa Alcocer, se celebró el primer aniversario de la masacre de Aguas Blancas en el Vado, donde se levantó un monumento con los nombres de las 17 víctimas mortales. Ese día de conmemoración tuvo como invitado al 3 veces candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Irrumpió un grupo de embosados, armados y pertrechados, que leyó un pronunciamiento del Ejército Popular Revolucionario. La sombra de la guerrilla de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas se proyectó otra vez en esa etapa de un México marcado por la represión y la violencia de Estado. Una etapa que algunos consideran de transición a la democracia. Curiosamente, Zedillo ha sido aplaudido hasta el cansancio por élites intelectuales, académicas, empresariales y políticas. Pero en las cañadas y los vados subyace la realidad. Zedillo no fue ningún héroe, y el tiempo se ha encargado de destapar los innumerables casos de abusos de poder que ocurrieron en su mandato, como la masacre de Aguas Blancas, perpetrada por Figueroa Alcocer, su compadre y protegido, o como otros muchos eventos
colmados de sangre e impunidad que aceleraron el fin de su partido, el Revolucionario Institucional.